En la historia de la filosofía, pocos nombres han sido tan malentendidos como el de Epicuro. Muchos creen que fue un defensor del hedonismo sin límites, intentando buscar la satisfacción inmediata sin pensar en las consecuencias a largo plazo, pero la verdad es muy distinta. Epicuro nació en el año 341 a.C. en la isla de Samos. No provenía de una familia aristocrática ni buscó un lugar entre los grandes políticos de su tiempo. Fue, ante todo, un maestro que dedicó su vida a una misión simple pero profunda: enseñar a los seres humanos a vivir sin miedo y con serenidad. Desde joven estudió filosofía y tras viajar y enseñar en varias ciudades, finalmente se estableció en Atenas. Allí fundó una escuela que cambiaría para siempre la historia del pensamiento, el Jardín. Epicuro vivía en una época turbulenta. Después de la muerte de Alejandro Magno, el mundo griego quedó dividido en reinos enfrentados, guerras constantes, incertidumbre política y cambios culturales profundos. Las grandes polis como Atenas habían perdido su antigua gloria y la vida común estaba marcada por el miedo, la inseguridad y la inestabilidad. En ese ambiente, muchos filósofos buscaban responder a la misma pregunta: ¿cómo vivir bien en un mundo caótico? Mientras los estoicos predicaban disciplina y resistencia, Epicuro ofreció otra respuesta: la búsqueda del placer sereno, la calma interior y la libertad del miedo. De ahí su contexto cultural. Él vivió en la época helenística. Tras la muerte de Alejandro Magno, las polis griegas perdieron mucho poder, como lo había mencionado anteriormente, y surgieron grandes monarquías, generando incertidumbre política y social mediante el pueblo. Después, Atenas se convirtió como centro intelectual. Aunque debilitada políticamente, seguía siendo un núcleo cultural con varias escuelas filosóficas. Epicuro fundó el Jardín, abierto a hombres, mujeres y esclavos. Influencias: retomó el atomismo de Demócrito y buscó liberar a las personas del miedo a los dioses y a la muerte. Su filosofía ofrecía paz interior y felicidad basada en placer moderado, amistad y ausencia de dolor como alternativa a la crisis de valores de la época. Sus ideas principales. La filosofía de Epicuro se puede resumir en varias ideas esenciales. Primero, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Pero no cualquier placer. No habla de excesos ni lujos, sino del placer que proviene de la ausencia de dolor y de la tranquilidad del espíritu. Segundo, clasificó nuestros deseos en tres tipos: naturales y necesarios, como comer, beber, dormir, seguridad y amistad. Naturales pero no necesarios, que son placeres moderados, comodidades, y vanos, que es el dinero infinito, la fama, el poder y la aprobación social. El mundo creía que perseguir los deseos vanos nos condenaban a la infelicidad, porque nunca se satisfacen del todo. Tercero, buscó liberar a las personas de los grandes miedos de la vida. El miedo a los dioses, afirmando que, si existen, no intervienen en nuestras vidas. El miedo al dolor, asegurando que el dolor intenso es breve, duradero y suele ser soportable. Y el miedo a la muerte, con su célebre frase: la muerte no es nada para nosotros, porque cuando estamos vivos, la muerte no está, y cuando está, ya no somos. Cuarto, puso la amistad como uno de los pilares de la existencia. Decía que nada daba más estabilidad emocional que compartir la vida con buenos amigos. Su impacto. Aunque durante siglos su filosofía fue atacada por otros pensadores y más tarde por sectores religiosos que malinterpretaron su idea del placer, Epicuro dejó una huella profunda. Sus comunidades, los seguidores del Jardín, se mantuvieron vivas durante cientos de años, y en el Renacimiento, cuando sus textos fueron redescubiertos, su influencia renació en ideas modernas como el minimalismo, la vida sencilla, la búsqueda del bienestar emocional y la libertad respecto a las expectativas sociales. Incluso el pensamiento científico tomó inspiración de su teoría atomista, que veía al mundo como compuesto por partículas moviéndose en el vacío. Hoy, Epicuro es recordado como uno de los primeros filósofos que puso el bienestar humano en el centro de su pensamiento.
un defensor de la calma, reflexión, la amistad y la libertad interior. Ahora, hay una anécdota famosa que nos enseña cómo vivía Epicuro. En una de sus cartas escribió: envíame un poco de queso, así, cuando quiera, podré darme un banquete. Para él, un banquete no era una mesa llena de lujos, no era la comida más rica, sino que era simplemente añadir queso a su comida diaria, que consistía de pan y agua. Algo muy simple. Los visitantes del jardín quedaban sorprendidos por esa sencillez que tenía Epicuro. Esperaban excesos, lujos y encontraban a una persona que disfrutaba más de una conversación entre amigos que de cualquier placer material, de las cosas sencillas. Él no buscaba ser los más ricos, ni más poderosos, ni más famosos. Él solo quería enseñarnos a ser más libres y tranquilos. Y quizá en el mundo en el que vivimos ahora, con tanto problema y tanta cosa, su mensaje, aunque no del todo correcto, sea más importante de lo que pensamos.